Hola, mi nombre es María Mate Ánime, tengo 26 años, soy de España y hace 3 años que entré al convento, al monasterio. Y bueno, mi historia de vocación es muy simple, ¿no? Como mi familia es una familia católica y desde pequeñitos siempre hemos ido a misa todos los domingos y hemos hecho algunas cosas como rezar las 3 Ave María de la noche, pero no mucho más. Yo estudié en un colegio que era un colegio católico y me enseñaron muchas cosas, pero yo no llegué a como a interiorizar nada, ¿no? Entonces yo después quería estudiar una carrera y a mí me gustaban salir y las cosas muy normales, ¿no? Entonces yo elegí la carrera por el ambiente que había en esa universidad y me fui a Navarra. Y cuando llegué a la carrera, en mi clase la gente, bueno, no practicaba y yo empecé como a ocultar que yo practicaba por camuflarme mucho con el ambiente. Y bueno, ahí yo me dejó de importar si iba a misa un domingo o si, total, tenía la confesión después, entonces no pasaba nada, ¿no? Y así yo me dejé enfriando, pero cada vez yo estaba como más cerrada de mí misma, hasta que hubo un momento en el que una amiga mía me dijo, ¿sabes qué? Tú deberías confesarte. Y yo pensé, ¡buah, esta loca que me está diciendo, ¿no? Y porque, bueno, yo me confesaba, pero bueno, ahí cuando mi amiga, que era una amiga muy normal, ella me dijo eso, yo me di cuenta que es verdad, que a mí me hacía falta como darme cuenta de que Dios me había dado mucho y que yo estaba negando a Dios porque yo tenía mucha cosa en mi cabeza, pero yo no estaba haciendo lo que Dios me estaba pidiendo en ese momento, estaba ocultando que yo tenía fe. Y bueno, así yo me convertí, como yo me di cuenta gracias a mi amiga. Y después tuve otra buena amiga que decidió hacerse carmelita descalza. Y yo pensé, bueno, esta se ha vuelto loquísima. Como yo no había visto una monja en mi vida. Entonces, bueno, para mí se moría mi amiga, ¿no entendéis? Yo estaba muy mal. Y entonces ella me llevó a su convento. Y yo ahí conocí a las monjas. Por primera vez vi a una monja cerca y vi que eran muy normales, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho la alegría que tenían porque ellas estaban... Había al otro lado de 2 rejas y un muro entre medio y ellas estaban felices. Y yo pensaba, lo que están son fatal, porque ¿por qué tan contentas? Como no entendía, ¿no? Y después, bueno, tuvimos la misa con ellas y hubo un momento en el que ellas cantaron una parte de la Biblia donde habla de la providencia de Dios y cómo Dios cuida a los lirios del campo y los pájaros y cómo nosotros, bueno, en el fondo el hombre tiene miedo de abandonarse en los brazos de Dios, que es su padre, ¿no? Y entonces yo ahí, bueno, a mí mi mundo se me cayó. Y entonces yo me di cuenta que yo había estado siempre cerca de Dios, porque es verdad, pero había estado haciendo lo que yo quería y llevando a Dios a mi voluntad todo el rato, ¿no? Porque tenía miedo a ese darme por completo y dejar que Dios eligiese la vida para mí. Y bueno, ahí en ese momento yo tenía un chico y mi vida era perfecta, porque bueno, los dos yo ya me había convertido, los dos rezábamos los rosarios juntos, íbamos a misa todos los días juntos, como era todo idílico. Pero de repente me di cuenta que era lo que yo le quería dar a Dios con mi fuerza y no era lo que Dios, como no era abandonarme en Dios, que Dios tenía planes mejores para mí. Entonces yo, bueno, ahí dejé a mi chico porque vi que no era para mí y que yo tenía que buscar lo que Dios realmente quería para mí. Y bueno, así después Dios en su providencia yo me hice del Opus Dei y ahí fui conociendo verdaderamente que es Dios quien obra en las almas, ¿no? Pero cada vez yo quería darme más y más y más y había algo en el mundo que a mí no me encuadraba, ¿no? Como Dios me lo pedía todo. Y entonces, bueno, ahí entendí que ese todo para mí, yo siempre le decía a Dios todo menos, bueno, imposible contemplativa, como no puede ser. Y, y ahí me di cuenta que hasta que yo no fuese capaz de decir, bueno, Dios, si quieres contemplativa, puede ser, ahí Dios no me iba a hablar, ¿no? Entonces ahí un día yo dije, bueno, Dios, si quieres todo, todo. Y ahí, en un mes y medio, yo acabé entrando al monasterio porque Él se las arregla, ¿no? Como ahí, justo yo me vine a Roma, me encontré con las servidoras, se fundó la Casa de Formación Contemplativa y tenía por primera vez un noviciado y a mí el carisma me encantaba. Y entonces me di cuenta que realmente como las ansias que en mí había de querer hacer más por la gente, era como es Cristo en el salario, ¿no? Él está escondido, pero está entregando su vida por cada alma, ¿no? Y que era lo que a mí me pedía. Y bueno, aquí estoy.